Muchísimas gracias a todos y perdón que los hiciera esperar, pero es que les voy a poner un videito que la verdad me encantaría que todos vieran, así que ya con la sala un poquito más llena les voy a poner este gran video que de verdad me encantaría que le presten muchísima atención porque de verdad que les va a impactar el gran estado del que vamos a hablar. Querétaro es único. Cuando llegamos, nos sentimos en casa. Fue una buena sorpresa saber que partíamos ya de un nivel alto. Everybody moves, and once they come here, they don't want to leave. We have more life quality here. My family and I, we like it here. We enjoy living here as well. Es wird stetig in Infrastruktur zugunsten der wirtschaftlichen Entwicklung des Bundesstaates investiert. Gracias a su ubicación estratégica y las más de 45 millones de personas que habitan en sus alrededores, hacen del Estado un mercado potencial. Brose eligió Querétaro para poner su tercer planta porque es efectivamente un estado donde se percibe un ambiente de seguridad. Creo que el gobierno ha entendido muy bien y promueve mucho la triple hélice. La triple hélice es la colaboración que existe entre gobierno, educación e industria. Il livello di vita che abbiamo qui a Querétaro è di standard molto alto. Soy feliz viviendo aquí, es de las mejores cosas que me ha pasado. Querétaro, orgullo de México. Listísimo, pues muchísimas gracias. La verdad es que este videíto a mí me encanta, sinceramente, es que Querétaro justamente siendo parte del centro de la República, del Estado, teniendo que tener muchos temas de inversión, de infraestructura, de servicios, la verdad es que está lleno de condiciones para la inversión. Y bueno, el día de hoy te quiero dar las gracias porque justamente vas a ser parte de esta masterclass donde vamos a, pues literalmente, darte opciones de cómo generar 100,000 pesos en tu primer año como inversionista. De pronto yo sé que justamente todo el mundo te dice aprovecha porque las crisis son la mejor oportunidad para tomar acción, pero la realidad es que de pronto estamos llenos de miedo y de muchísimas condiciones que pues desafortunadamente no nos enseñan. Es por eso que de verdad esta masterclass estoy segura que te va a funcionar. Primero que nada, quiero darte las gracias por estar el día de hoy aquí y posteriormente a presentarme. Mi nombre es Ángela García, soy gerente comercial de Grupo Cima en Ciudad de México y la verdad es que sí o sí estoy segura que el día de hoy vamos a aprender juntos muchísimas cosas. Y bueno, para esto quiero ponerte 3 reglas súper sencillitas. La primera es que por favor todas tus dudas las pongas en el chat para que al final las resolvamos o bien espero que en el proceso del webinar se vayan resolviendo, ¿vale? Posteriormente, tener lápiz y papel, porque estoy segura que de pronto tienes que hacer apuntes o va a haber cositas que sí son de tu interés o a lo mejor una duda por ahí que rápido se nos pueda escapar, la puedes anotar. Y la tercera, y de verdad la más importante, es la condición de tener la mente abierta. La realidad es que hoy te voy a dar un montón de información, pero sí, en este caso, de verdad, toda la vas, pues literalmente procesando poco a poco. Sí que estoy más bien estoy completamente segura que de verdad vas a poder cumplir, vas a tener esta condición de esta masterclass como un vehículo para que realmente puedas cumplir tus sueños, invertir, crecer tu patrimonio o bien aprender algo nuevo. Y bueno, bajo esta premisa vamos a comenzar porque la verdad una de las preguntas que siempre me hacen es que realmente todas las personas creen que invertir es para ricos y la verdad es que esto solamente es una creencia limitante. Más bien, algo que sucede es que tal cual como país no nos educan a hacer inversiones inteligentes. Nos educan, como dice Robert Kiyosaki, en esta carrera de la rata, donde te dicen los papás, ahorra porque un día vas a querer un carro, ahorra porque un día vas a querer una familia, ahorra porque la familia son gastos, ahorra porque los hijos son, bueno, otro super gasto entre escuelas, pañales y todo. La realidad es que siempre vivimos en esta carrera de la rata donde creemos que no podemos escapar y la realidad es porque desde el sistema que tenemos educacional no nos van dando bases para realmente poder tomar acción. Y justamente es que seguramente en tus clases de física viste esta imagen que seguramente tienes clara en física, que es justamente una piedra y un monito, ¿sabes? Como con algún tipo de palo haciendo presión sobre la piedra. La verdad es que así de sencillo es que te voy a explicar qué es el apalancamiento, porque es justo esa imagen. Es que con poco de tu esfuerzo, que en este caso lo vamos a llevar a poco de tu dinero, realmente generes muchísima energía, que en este caso la energía se va a ver
traducida como plusvalía, ¿de acuerdo? Algo que pasa realmente con esta condición del apalancamiento es que todos tenemos esta premisa de decir, híjole, es que dentro de las prestaciones que yo tengo está el Infonavit. Dentro de lo que ya fui y coticé, hay de dos sopas, o como frijoles y arroz todos los días y saco a los niños de la privada o hago cualquier cosa porque de pronto pues los números se nos van, ¿no? O que de pronto dices, ¿y cómo hago? ¿Tengo 2 empleos? La verdad es que invertir es súper sencillo, pero más bien hay que hacerlo inteligentemente y que justamente esta condición del apalancamiento va a ser una condición donde es una reglita de verdad súper sencilla, el apalancamiento físico llevado al tema de matemáticas muy financiero, justamente es tu inversión total entre tu dinero propio invertido. La realidad es que pocas condiciones, solamente los financiamientos, pueden lograr esta premisa, que tu dinero sea lo menor invertido versus lo que realmente cuestan las cosas, ¿de acuerdo? Porque los créditos y todo este tipo de condiciones, tú terminas pagando 2 o 3 veces o hasta más el valor real, ¿de acuerdo? Algo importante del apalancamiento es que con poquito de tu dinero pones a trabajar tu dinero, pero también el de la empresa, y algo que sucede es que la plusvalía sí o sí va a estar en tus bolsillos. Y bueno, bajo esta premisa, algo que me gustaría platicar con ustedes antes de ahondar un poquito más en el tema, justamente es conocer qué hacen cuando el dinero llega a sus manos. Me encantaría que en el chat me digan, ¿sabes qué, Angie? Yo gasto, yo ahorro, a lo mejor gasto y ahorro, pero me encantaría conocer esta parte porque sé que va a ser algo muy importante. Así que voy a comenzar a leerlos. Alex nos pone pagar deudas y gastar. Alex, hoy vamos a aprender juntos muchísimo. Miranda nos comenta, pues gasto un buen, claro, te entiendo. Tengo ahorros, pero me da miedo invertir y que me defrauden o no conozco muchos modelos y ahora el SAT atrás de nosotros, mucho menos. Claro que sí, Miranda, tienes toda la razón. La verdad es que hoy vamos a tocar todo ese tipo de temas y se van a dar cuenta que con este tipo de inversión que les vamos a plantear, sinceramente es que todos estos puntos que Miranda nos está poniendo los vamos a resolver. Muchísimas gracias, Ale, y también a Miranda por haber compartido el día de hoy con nosotros. También nos dice Adriana, hago pagos, gasto mucho y ahorro. Muchísimas gracias. Y ¿saben qué? Sobre todo muchísimas gracias por ser honestos, porque tengo muchos webinars donde me dicen que no gastan. Y la verdad es que cuando me dicen que no gastan, sé que están mintiendo. Porque la realidad es que sí o sí tenemos estos gastos fijos, que sobre todo es la colegiatura, la hipoteca, la renta, condiciones del día a día que sí o sí tenemos que ir sacando. Pero algo muy importante es que de pronto tenemos gastos hormiga o gastos fantasma que de verdad que creemos que son tan pequeñitos o tan imperceptibles, pero que en ningún momento los enlistamos. Cuando los enlistamos y nos damos cuenta del monto total, de verdad es que te vas a sorprender. Algo también muy importante del ahorro es que, ¿saben? Quiero platicar este tema muy en específico con ustedes, porque la realidad es que estoy segura que a todos, si son de mi edad, el abuelito, el papá, nos dieron este puerquito. Y entonces nos dijeron, ahí todos los domingos los vas echando porque es bien importante. Y la realidad es que anteriormente creo que sí era una muy buena opción ahorrar. La realidad es que hoy en día, si tú tienes este dinero abajo del colchón, si te da miedo meterlo al banco o lo metes al banco porque, bueno, de cierta manera estás seguro, la verdad es que algo que te quiero platicar es que el 15 de agosto de 1971, el factor oro se desliga del dólar, que era lo que hacía o sopesaba, soportaba el valor del papel moneda. ¿Qué sucede? Que hoy en día tenemos dinero ficticio. ¿Y cómo te lo quiero explicar? Por ejemplo, digamos que en este caso, Adri tenía un peso. Y entonces, digamos que esta Miranda necesitaba flujo de efectivo porque tiene un restaurante. Entonces va esta Adri y lleva este peso, ¿sabes?, al banco y listo, porque pues ella quiere que más inversionistas tengan acceso a este dinero y cree que va a tener rendimientos increíbles. ¿Qué sucede? Que en este caso Miranda, que tiene su comercio, necesita flujo de efectivo. Entonces va al banco y le dice al banco, oye banco, ¿qué crees? Necesito 10 pesos. ¿Qué sucede? Que el banco le va a prestar este peso que llevó esta Adri, ¿saben? Pero ¿qué sucede? Que por cada peso que tú lleves al banco, el banco puede imprimir 9 veces ese peso. Entonces, con el peso de Adriana, el banco ya tiene los 10 pesos para prestarle a Blanca. Y vamos a suponer que le toca una tasa buenísima a Miranda, ¿no? Y entonces
Miranda lo que hace es que paga en tiempo, en forma, con una tasa de 50% y paga y devuelve al banco 15 pesos. ¿Qué creen que va a pasar con estos 15 pesos? Sí, en efecto, esos mismos 15 pesos se pueden volver a reimprimir 9 veces. Es por eso que de pronto cuando te digo que si llevas el dinero al banco es dinero ficticio, o bien que estás literalmente devaluándolo inmediatamente que lo pones ahí. Y justo como nos decía Miranda, pues ahora con el tema de SAT y todo esto, la realidad es que entre lo que te quitan, entre el ISR, entre 50,000 cosas de manejo de cuenta, la realidad es que ni el 3.3 que te están diciendo en tu estado de cuenta es que lo tienes, ¿de acuerdo? Y en este caso, el tema de inversión justamente es que es complicado de pronto que lo hagamos, justo como nos preguntaba, nos decía Miranda, ¿no? Tengo miedo y la realidad es que todos hemos escuchado de fraudes, ahorita por ejemplo la situación, ¿no? Que a lo mejor ya sabemos que siempre se absorben los bancos, pero de pronto escuchar que si Citibanamex se declara en quiebra o que se va de México, de pronto todo este tipo de condiciones te dan miedo. ¿Y qué sucede? Que el tema es que no tenemos una educación financiera. Entonces, de verdad que algo súper importante es apalancar tu dinero y justamente ponerlo a trabajar a tu favor. Justamente la tierra es un vehículo y uno de los más sencillos de entender para que realmente todo esto funcione, ¿de acuerdo? Justamente Robert Kiyosaki lo que nos dice es que tenemos tres lugares para blindar el dinero. Uno es en la parte de tierra, otro es la parte de arte y otra es metales. La realidad es que para metales o para arte tienes que tener muchísimo más conocimiento aún en el tema de venta, dónde comprarlo. La verdad es que yo siempre les digo que con el tema de arte, la verdad me verían la cara, porque sinceramente te tienes que fijar en demasiadas cosas y ya es algo que tú tienes que tener 100% estudiado. Algo padrísimo de la tierra es que realmente siempre vas a tener personas que te van a ir asesorando adecuadamente. Eso sí, te tienes que fijar en tres premisas súper importantes que ahorita vamos a platicar. Y bajo esta premisa, justamente, gracias a todos los que participaron, quiero enfocarme muchísimo en esta condición de el gasto hormiga. Ya te había dicho yo que de pronto son estos gastos insignificantes o que tú no te das cuenta, pero estoy segura, miren, les pedí lápiz y papel para que lo hagan, porque de verdad sí me encantaría que de pronto, sabes, entre esta imagen tú veas las veces que sales tarde y a lo mejor si usas el transporte público te vas en Uber y entre la tarifa dinámica o cualquier cosa terminas pagando muchísimo. Dos, que a lo mejor se descompuso y por ahorrar unos pesos o por el lujito, lo mismo, ocupas estas aplicaciones y de pronto te das cuenta que salió carísimo. ¿Qué sucede? Que estos gastos hormiga o fantasma, pues la realidad es que nunca los hacemos parte de nuestro presupuesto. Y yo se los digo tan simple como de verdad, y a mí me pasó, un día saqué 1,000 pesos del cajero y de pronto, en efecto, entre el cafecito, el antojo, la hija, llegué con 40 pesos a casa. Y la realidad es que yo dije, ay, ¿cómo? Y yo juraba y perjuraba que me habían cobrado mal, que había perdido dinero. Y entonces, ¿sabes? Empiezas a sacar los tickets y bueno, no, me lo había gastado. Y la realidad es que ese fue uno de los días que me hice más consciente de cuánto dinero se va y que no te das cuenta. ¿Por qué? Porque la realidad es que si tú lo pusieras a invertir, justamente ese dinero, por poquito o mucho que sea, estaría trabajando a tu favor y sería muy diferente a literalmente que lo gastas y como mi caso, llegas a casa y ni siquiera sabes en qué fue. Entonces, justamente es que esta imagen me fascina. El literal que tú riegues esta plantita, porque todos nos dicen que el dinero no nace en los árboles, pero si tú vas justamente invirtiendo, no van a ser en el árbol, pero sí va a trabajar para ti. Es por eso que te quiero platicar justamente de los picos de mercado, ¿de acuerdo? Como te decía, la tierra residencial sobre todo es un vehículo muy importante para comenzar a poner a trabajar el dinero a tu favor. Y aquí te quiero platicar un poquito de picos de mercado, pero primero que nada de un costo de oportunidad. La verdad es que en el tema de inversiones, muchísimas personas me dicen, Angie, es que quiero mi crédito Infonavit, o Angie, estoy buscando la casa de mis sueños. Y de pronto, de verdad, hacen la corrida del Infonavit y te lo juro que fue un caso que me sucedió a mí y yo dije, chango. O sea, y de verdad esto que te decía al principio de como frijoles, saco a la niña de la escuela particular, fue algo que pasó por mi cabeza, porque de verdad el día que me dijeron que para un departamento en Azcapotzalco, viendo hacia el Panteón, yo tenía que dar mensualidades de 42,000 pesos, por quién sabe cuántos años, yo dije, en la torre, o sea, ¿cómo voy a tener realmente un patrimonio cuando pues tus papás, como te decía al principio, ¿no? Te dicen, vas a tener que casarte o vas a tener un hijo o vas a hacer esto, una familia, vas a tener necesidades y sí, pero la realidad es que ya no es tan sencillo como tus papás te decían, ¿no?
todo este proceso era como algo que sí o sí sucedía y hoy en día es súper complicado. Y muchos me dicen, ¿sabes qué, Angie? Voy a empezar con una casa chiquita porque voy a ocupar mi crédito Infonavit y se va a pagar solo. Y yo siempre les digo, a ver, platícame un poquito más. No, pues voy a comprar una casita en El Dorado, Huehuetoca. Y así, me alcanza perfecto, Angie, ¿sabes? Con esos 650,000 pesos que yo tengo, cuesta como 800 la casa, pero la voy a rentar en 7,000 pesos. ¿Y cuánto te van a descontar? No, pues como 9, pero imagínate, o sea, yo solo voy a pagar 2,000 pesos por esa casa, lo demás lo va a pagar los inquilinos, o sea que yo estoy casi teniendo gratis la casa. La verdad es que yo siempre que me platican ese tipo de cosas les digo, a ver, ojo, esta diferencia solamente entre los 7,000 y los 9,000 que te descuentan, que es un costo de oportunidad de 2,000 pesos, porque si esos 2,000 pesos los pusieras a trabajar a tu favor, pudieran generarte, ahora bien, una casa, no sabes el inquilino cómo va a salir, no sabes si te va a dejar problemas, no sabes cómo va a cuidar la casa, nadie la cuida como tú. Y la realidad es que nadie toma en cuenta mantenimientos, servicios, muchísimas cosas. Y lo peor que puedes hacer, de verdad, es decir, no pasa nada. Ahí la dejo, pues así la rento, quien quiera la va a rentar así. Porque el día que te das cuenta, de todos modos, tienes que trabajarle un montón e invertir un montón en esa casa, porque al final tiene un desgaste natural, ¿de acuerdo? Entonces, justamente me encanta enfocarme en estos 2,000 pesos de costo de oportunidad, porque la realidad es que puedes hacer muchísimas cosas. Y justamente es por eso que el videíto que te ponía al principio era justamente de Querétaro. Querétaro es un estado 100% consolidado y no lo digo yo, lo dicen marcas como tú viste, solamente Guillermo Echeverría, que son los dueños de Bull Automotive, la verdad es que son carros extremadamente de lujo y deciden irse a Querétaro por las condiciones tanto de seguridad, de certeza, como de también el estado que engloba para su distribución de este tipo de carros. Entonces, imagínate que una empresa de mexicanos aparte y tan grande como lo es ellos, hayan decidido poner esta condición en Querétaro. Empresas internacionales también llegar a Querétaro. ¿Y por qué? Porque realmente están en un pico del mercado donde la demanda es más alta que la oferta. Tú me vas a decir, oye, espérate, y es que yo he escuchado a fulanito desarrollo, a sutanito desarrollo. Sí, pero la realidad es que más de 49 personas llegan diario a Querétaro. ¿Y qué sucede? Pues que realmente el Estado te necesita inversión, necesita personas, y sí o sí, las personas quieren irse a vivir. Entonces, ¿qué sucede? Justamente cuando estamos en la población que actualmente tiene Querétaro, lo que sucede sí o sí por condiciones que nos da el INEGI es que el desarrollo de este estado llegue entre los 2.5 a 3.5 millones de personas. Entonces, ¿qué sucede? Que Querétaro sí o sí va a ser el mejor momento para que inviertas tú y sobre todo para que sí o sí tomes acción sobre esta condición y todo suceda, que te digan, ¿sabes qué? Va a haber más desarrollo industrial, va a haber más empleos, va a haber condiciones donde realmente el Estado va a sobresalir. Y justamente es que quiero hablarte de esta condición de lo que son las preventas. Algo real es que solamente entre un 2 a un 5% de personas se enteran realmente de estos Friends and Family que son las preventas. Pero algo súper importante que hace mi empresa, que es Grupo Cima, es hacerte parte de esto, porque ¿sabes qué pasa? Que la realidad es que todos conocemos las preventas como estos edificios o condiciones que de pronto ya ves una caseta de ventas, un letrero enorme con letras rojas o negras que dice preventa. Y la realidad es que cuando tú ves eso, alguien ya está ganando. ¿Por qué? Porque compró metros cuadrados de tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que entrar en este tema de Friends and Family es algo súper importante. Como te decía, sí, en efecto, muy pocas personas conocen esto y algo que me encanta de Grupo Cima es que te hace partícipe de las ganancias de la tierra. Justamente saca los lotes residenciales en preventa. ¿Qué significa preventa, Angie? Que tú me vas a decir, ¿puedo ir a la ubicación? Claro que podemos ir a la ubicación, pero vas a ver tierra, aire y arbolitos. La verdad es que está preciosa la ubicación aún sin tener nada, pero no va a haber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a ganar es justamente cuando de la nada surge algo. Cuando surge esta primera fase de entrega de los desarrollos, justamente yo le llamo plusvalía activa. ¿Qué sucede? Que cuando de la nada surge algo, las personas, ya está la caseta de ventas, ya está este letrero enorme y quieren vivir ahí.
¿Qué sucede? Que tú eres esa persona que tomó acción e invirtió antes que cualquier otra y va a llevar las ganancias sobre la tierra, ¿de acuerdo? Posteriormente, el segundo timing es la demanda poblacional. Hay una cosa que nosotros hacemos, somos constructora, desarrolladora y financiera. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros construimos high living. High living son torres residenciales de departamentos y con ello hacemos o provocamos que la demanda comience a accionarse. Eso es algo súper importante en los terrenos porque de pronto algo que sucede es que la realidad no todos hacen eso. De pronto quedan de verdad ciudades fantasmas. Ojo donde inviertes y de verdad esta es una condición súper importante porque pueden vender muchísimos terrenos, pero no habitarse. Entonces, de verdad, siempre, siempre, siempre yo te invito a ver el volumen del desarrollo y que este pueda ser de la misma manera construido. Y el tercer timing es lo que yo le llamo la segunda vuelta, porque en este momento cuando se instala el comercio, es que puede tu terreno triplicar el valor, ¿de acuerdo? Entonces tienes diferentes timings. La verdad es que muchas veces me decían, oye Angie, ¿sabes qué pasa? Es que yo creo que la tierra es un negocio a largo plazo. La verdad es que no. Si realmente te asesoras de la manera correcta, puede ser a muy corto plazo. No te vas a hacer millonario, pero la verdad es que los rendimientos que da la tierra son superiores al mercado en cualquier tiempo, ¿de acuerdo? Y como yo te decía, la realidad es que sí hay que fijarnos en varias cosas. Una de estas es la ubicación. Justamente para nosotros la ubicación es algo súper importante. Estamos en el Cimatario, a solamente 7 minutos del Parque Nacional El Cimatario, y algo súper importante es que los desarrollos que rodean nuestra ubicación ya rondan entre los 5,500 a los 8,000 pesos el metro cuadrado. Asimismo, toda la zona es completamente residencial. Tenemos también a solamente 8 minutos Centro Sur. Centro Sur de verdad es esta ciudad de negocios donde absolutamente edificios vanguardistas, inteligentes y con condiciones donde de verdad vas a encontrar Chedraui Selecto, restaurantes como La Mansión, tus restaurantes favoritos, el cine, absolutamente todo para que al día de hoy tú puedas justamente hacer todas tus actividades. Asimismo, cercanos en la esquina tenemos un salón de eventos que se llama Salón La Hacienda. En este caso tienes Oxxo, gasolinería. La verdad es que al día de hoy, si tú me dijeras, ¿sabes qué, Angie? Quiero acampar en el terreno. La realidad es que al final por seguridad, aunque tenemos seguridad en el desarrollo, porque es justamente propiedad privada, no te lo recomiendo, pero la realidad es que si tú me dices, hoy quiero ahí estar una noche de estos challenge de 24 horas, sí o sí vas a poder cubrir todas tus necesidades y no vas a tener ninguna condición pues de inseguridad, ¿de acuerdo? Posteriormente, algo que tienes que revisar, porque justamente como nos decía Miranda, en el tema de inseguridad, en el tema de tener miedo, en el tema de pues que han desfalcado a muchas personas, sí es cierto, algo muy importante que debes de revisar es justamente la empresa. Algo que yo te platicaba es que nuestra empresa es desarrolladora, constructora y financiera. De verdad, tener una empresa sólida es algo muy importante. Grupo Cima nace en 2002 justamente con la parte de construye. Construyes justamente la parte de la constructora. Comienzo justamente yo a posicionarme como constructora y por necesidad justamente de evitar sobrecostos es que entre el 2003 y el 2006 posiciono la parte de Rent Solutions. ¿Por qué? Porque subarrendar todo el tema de maquinaria es súper costoso, entonces tengo la propia. Posteriormente, ¿qué sucede? Que me hago experto en arcotechos. Y entonces, entre el periodo de 2007 a 2010, hago justamente la licitación ante el gobierno de Querétaro y de Guanajuato, así como con la parte de la industria automotriz, justo con nuestros socios comerciales como son Toyota, Mitsubishi, Peugeot, hemos hecho Coppels. La realidad es que somos una empresa que antes de realmente nosotros lanzarnos al mercado individualmente, construimos para muchas otras personas y la realidad es que esta parte nos avala muchísimo. No dejo de construir, pero algo que hago es darme cuenta que pues si ya soy experto en todas estas condiciones, puedo poner en marcha mi primer parque industrial. Justamente entre el 2011 y el 2015 nace Navetec Beta. Es un parque ya al 100% entregado y justamente así empieza nuestro fuerte de construcción, en parques industriales. Y la realidad es que parques industriales es un negocio abismalmente fuerte en Querétaro. Y justamente ya con la fuerza que yo tengo, en 2019 generamos Hábitat, que justamente es la idea de aportar justamente algo diferente y disruptivo en el aspecto habitacional.
Y justamente por eso, en mayo del 2020 se lanza Portoblanco Cimatario. Algo que sucede con Portoblanco Cimatario es que sí o sí es un desarrollo completamente disruptivo. Posteriormente, también nos damos cuenta que necesitamos soportar esta inversión. Y es por eso que Soy Financiera. Capital Cima sustenta justamente el que pueda ayudarte a un financiamiento directo. Y bajo esta premisa, la semana pasada acabamos de lanzar nuestro segundo desarrollo que se llama Lomas de Portoblanco Cimatario y que de verdad es el mejor momento para que tomes acción, porque si ya se te pasaron precios increíbles, de verdad que estas oportunidades no regresan. Y bueno, conociendo un poquito justo de esta empresa, algo que yo quiero que sepas es que Portoblanco Cimatario, que es nuestro primer bebé en el ámbito habitacional, en el día de diciembre del 2021, pues logramos justamente esta apreciación que es una plusvalía real sobre los clientes del primero al mes 14 de un 58%. La verdad es que este histórico es impactante, es poner a trabajar el dinero a tu favor. Absolutamente, de verdad, ningún banco, ninguna CETES o FIPOS, nada, ni pagares bancarios, nada que el día de hoy tú hagas es que realmente te va a dar este tipo de rendimientos. Muchos me dirán, oye Angie, ¿sabes qué? Es que yo invierto en Bitcoin, no invierto en esta condición o en aquella. La verdad es que todas son buenas inversiones, pero la tierra es muy inteligente. Aparte de todo esto, es deducible de ISR, así que si de pronto tienes un tema fiscal donde no puedes bajar el de Bitcoin para quién sabe cuánto, o tienes que hacerlo por medio PayPal, ¿sabes? Es un instrumento financiero, la tierra residencial, que como yo te decía, es un vehículo para que logres muchas cosas. Y también una condición que sucede es que no te genera, ¿sabes? Este sentido como de pertenencia, porque de pronto dicen, bueno, bajo el dinero comprando una casa y luego para venderla, pero es que me gustó, pero la tierra realmente lo que te va a dar es diversificar y sobre todo de una manera más pronta, con rendimientos superiores, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora sí me vas a preguntar, ¿cómo, Angie, tú me dices que voy a llegar a tener 100,000 pesos en un año? Justamente, como te decía, bueno, la tierra justamente tiene estos rendimientos activos que en el caso, por ejemplo, de esta casa que te platicaba al principio, pues son negativos, porque en este caso no estás ganando el que se pague tu casa, sino tienes 2,000 pesos negativos, ¿de acuerdo? Aquí algo que tiene justamente la tierra es que te va a dar opciones. Las inversiones en tierra de verdad son altamente rentables porque con el tiempo, todo el tiempo aumenta el valor, ¿de acuerdo? El terreno en este caso se va a encargar de trabajar para ti solito. ¿Por qué? Porque no vas a mover un solo dedo y en este caso la tierra sí va a estar trabajando a tu favor. De esta manera, con el apalancamiento que te platicaba al principio, vas a poner a trabajar tu dinero, pero también el de la empresa. Y ahora bien, en este caso, las mejores inversiones de verdad en tierra te permiten tener un camino hacia el éxito financiero. ¿Por qué? Porque no arriesgas un capital enorme. Ahora bien, justo bajo esta premisa de pronto del miedo, de pronto te dicen, oye, pues es que una casa pues de trancazo son tantos millones, ¿no? La realidad es que el monto, pues de pronto, claro que asusta, no sabes si va a ser viable, si se va a pagar, si te va a alcanzar. La realidad aquí es que el monto es súper pequeñito, vas a tener justamente propiedad privada, si nos pides todos los documentos se te van a poder exhibir. La realidad es que, como te platicaba, la empresa es completamente segura, así que con todas estas premisas revisadas, sinceramente es que es algo súper funcional. Y otra cosa que tienes que revisar es justamente la parte del financiamiento. La realidad es que tener una parte de condición de financiamiento es algo súper importante, porque justamente de ahí te apalancas. Algo que hacemos nosotros es darte este financiamiento sin revisión de buró, sin el tema de obligado solidario, sin pedirte un comprobante de ingresos, porque lo que queremos es que realmente inviertas, ¿de acuerdo? En este caso, inicias solamente con 10,000 pesos, que ya son parte de tu inversión, y tenemos complementos de enganches, este remanente, desde 28,880 pesos. La verdad es que es súper poquito y con mensualidades de 2,160 pesos. Algo importante es que los primeros 48 meses de este financiamiento son sin intereses, sobre todo si lo estás viendo como el tema de inversión. Algo que sucede es que de verdad te va a dar tiempo para que tomes acción. De pronto, ¿qué sucede? Que no te dan oportunidad de ver cómo nace el terreno cuando ya estás pagando intereses. Aquí te damos 48 mensualidades sin intereses, pero el uso y posesión del terreno es en el mes 36. Ojo, como inversión hay muchos timings. La verdad, el primero es el año 2 porque se entrega la primera fase de terrenos de Portoblanco Cimatario.
¿Y qué sucede? Que cuando de la nada surge algo, es esta imagen que recuerdas, te decía, de esta caseta de ventas con este letrero de letras rojas o negras de preventa, la realidad es que ahí ya estarías ganando. Así que sí o sí, de verdad, con una inversión menor a un 30%, tú pudieras ya estar generando hasta 250,000 pesos de plusvalía en solamente 2 años, ¿de acuerdo? Y bueno, algo que tiene Grupo Cima es que de verdad se trata de opciones. Y algo que sucede es que de pronto me dicen, ok, pero es que un terreno yo no lo veo como una inversión o no sé cómo lo ocuparía. La realidad, estas son 5 o 4 opciones que yo te voy a dar, pero la verdad es que son algunas de muchas que tienes. La primera es esperar a que suba el precio y traspasar. Ojo, no tienes que liquidar el terreno, vas a ocupar una parte porcentual de tu dinero, que es tu inversión, y como te decía, pones a trabajar tu dinero, pero también el de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que va subiendo el precio y eventualmente traspasas. ¿Qué va a suceder? Que vas a recuperar al 100% tu dinero, pero también la plusvalía generada, ¿vale? Posteriormente, en este caso, el construir tu patrimonio. La verdad es que algo que sucede que siempre nos dicen, oye, me encantaría de verdad tener pues la casa de mis sueños, pero la casa de mis sueños tiene una doble altura y de pronto van a haber muchísimas casas y ninguna se adapta. Aquí de verdad tú puedes diseñar la casa de tus sueños de una manera pues también más económica o más viable, porque algo que va a hacer la empresa es que también te va a ofrecer un financiamiento para la construcción. Entonces la realidad es que este apalancamiento todavía es mayor. Posteriormente, también la construcción y venta de la casa, esto para generarte este cash flow famoso. La realidad es que con el 30% del terreno y el 20% de la casa, tú vas a vender en preventa la casa y el terreno, literalmente. Pero lo que va a suceder es que las ganancias van a estar en tu bolsillo y de verdad que este es uno de los mejores negocios. ¿Por qué? Porque no tienes que liquidar la casa. De pronto compran una casa, saben, ahorita que está de moda flipping, todo este tipo de cosas. La realidad es que de pronto, pues la casa, por muy económica, está en muy buena zona. Por ejemplo, me decían, es que está en Polanco. La realidad es que al final, cuando compras una casa en Polanco, sea en un remate bancario o en realidad cuando la compras, lo que estás comprando es la tierra y la demanda porque la tierra es finita. Entonces, ¿qué sucede? Que pues ya es cara la zona. ¿Por qué? Porque se posiciona. Entonces, lo que estás tú pagando es el valor de la tierra carísima. ¿Qué sucede con esta condición? El que tú realmente no vas a pagar esos 2, 3, 4, 5 millones de pesos. Vas a pagar un poquito del terreno, un poquito de la casa, pero cuando la traspases, sí vas a recuperar el 100% la inversión del terreno y la inversión de la casa, ¿de acuerdo? Y otra, en este caso, muchos me dicen, ¿sabes qué? Entiendo perfecto que cuando llega el comercio, pues sube todavía más, y la realidad te lo explicaba en esta gráfica, como en la etapa donde le llamo la segunda vuelta. Sí, en efecto, esperar a que lleguen la demanda poblacional y la demanda de comercio es algo buenísimo. Ojo, solamente en esta condición, sí te sugiero a la par de patrimonio liquidar el terreno en los primeros 48 meses. ¿Por qué? Porque jamás habrás pagado un solo peso de interés, pero bajo esta premisa, la realidad es que tu dinero puede hasta triplicarse, ¿de acuerdo? Y bueno, la realidad es que esta imagen a mí me fascina. Justamente Querétaro desde hace 11 años ha cambiado muchísimo y de verdad que me encantaría que hicieras, sobre todo si vas a Querétaro o tienes familia, amigos en Querétaro, que les preguntes justamente dónde viven. Porque, ¿sabes qué pasa? Que justamente dentro de la parte que te platicaba de ubicación, se posicionan por zonas. No es que no te van a decir el nombre del residencial donde viven, te van a decir, vivo en Jurica, vivo en Corregidora, vivo en el pueblito, porque se posicionan por zonas, algo que tiene el queretano o las personas que llegan. De pronto, pues vamos del Estado de México, de Ciudad de México, y lo que queremos es cercanía de todo. Y justamente Querétaro te ofrece eso. Entonces, ¿qué sucede? Que se mueven entre sus propias zonas. Querétaro justamente por eso ha posicionado muy buenas zonas, justamente esta parte de Huimilpan, donde estamos nosotros ubicados, es que sí o sí se está posicionando al 100% para ser una zona de economía activa. Así que de verdad, esta imagen a mí me encanta porque algo que hace la empresa es darte lotes con servicios a pie de lote, privados, con doble control de acceso, con todas las condiciones para que puedas tener seguridad y servicios al alcance de tus manos. Y la realidad es que esta imagen de verdad te hace ver cómo en 11 años ha crecido Querétaro, como en este caso la parte industrial, la parte de educación, estas 3 hélices que te decía en el video,
han posicionado a Querétaro, y de verdad que invertir en bienes raíces sí o sí es ver 10 años al futuro, generar accesibilidad, seguridad, emprendimiento y un financiamiento que te va a apalancar para que pongas a trabajar el dinero a tu favor. Y bueno, bajo esta premisa, de verdad, lo único que me resta platicarte es justamente que aparte la empresa se enfoca en los micro y macro factores. Realmente sabemos qué y cuándo va a suceder, justamente la ubicación, el comercio y todas las condiciones de las cuales te hablé en el webinar van a hacer que sí o sí se posicione esta zona, así que de verdad, con los costos que te di, enganches de menos de 39,000 pesos, sobre todo mensualidades de 2,160 pesos, que ya lo vimos en los gastos hormigas, sinceramente se va el dinero sin que estés tomando acción, y te lo prometo que de verdad cuando dicen es un costo de oportunidad y tu dinero se está depreciando, de verdad, si el día de hoy no lo haces, el día de mañana va a ser más caro. Y sobre todo, como les decía, la tierra es finita. Si el día de hoy no lo compras, no lo adquieres, no apartas en preventa, de verdad que algo que sucederá es que mañana sí estará todavía más lejos. Y entonces, bajo esta premisa, primero que nada, te quiero agradecer que hayas llegado hasta esta parte del webinar, y con ello vamos a aperturar cámaras y micrófonos para que todas sus dudas las puedan, por favor, pues sí, solucionar, y si deja algún sesgo de información, con todo gusto resolverlo. Listísimo. ¿Alguien tiene alguna duda? De verdad, es el momento. Y bueno, Yo quiero preguntar. Claro que sí, Sandy. Sí, ¿nos podrás explicar un poco más acerca de lo que contendrá en relación a amenidades? En este caso sí, seguramente tu aliado Sherpa lo que va a hacer es hacerte llegar justamente toda la ficha y todo. En este caso, lo que es la parte de nuestro desarrollo en preventa, tiene un Urban Hall. Este Urban Hall va a tener de verdad amenidades impresionantes como lo son fogateros, alberca, vas a tener jacuzzi, una zona de asoleadero, también chapoteadero, vas a tener una zona de asadores donde de verdad algo que siempre les digo es que te vas a tener que preocupar por la carnita asada nada más, por llevar a los amigos y a la familia, porque todo el demás equipamiento está al 100%. En la parte de arriba vas a tener un rooftop de verdad impresionante. Este desarrollo tiene muchísima movilidad. Tenemos y construimos a base de concreto MR35, y algo que a mí me fascina de esta condición, luego me dicen, ay Angie, es que eso del concreto no se ve tan bonito. Una, recuerden que soy constructora, desarrolladora y financiera, tengo acabados preciosos, pero sobre todo, la verdad es que en Querétaro nunca nos preguntan, siempre me dicen, servicios a pie de lote, sí, agua, luz y servicio sanitario, pero ojo, de verdad hoy en día y sobre todo con la pandemia, yo creo que nos dimos cuenta que los servicios de voz y datos son súper importantes, y muchos desarrollos, aún de alta gama, de verdad carecen de estas condiciones en Querétaro. Aquí vas a poder hacer la contratación con tu empresa que más te guste, Telmex, Total Play, Easy, porque vamos a tener esta condición de tener ductos, y de verdad es que es lo más importante para que el desarrollo en su totalidad sea súper funcional. Pero no te preocupes, Andy, ahorita pedimos justamente que te manden las fichas y todo el desarrollo para que te lo puedan explicar de pies a cabeza, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, perdón, sé que lo mencionaste hace rato, pero entonces el nivel de este fraccionamiento, de este desarrollo, está considerado ya residencial, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un nivel residencial siempre va a tener vigilancia 24/7, pero no solamente en casetas, sino rondineros y, o sea, que en verdad nos sintamos, para aquellos que sí queremos vivir allá, acogidos y resguardados. O sea, ¿es así? Sí, Sandy, es completamente así. Tienes control de acceso justamente con toda la vigilancia. De igual manera tienes barda perimetral, tienes todo el tema de circuito cerrado y barda electrificada. Y sí, tienes justamente esta condición aparte donde la zona en su 100% es residencial. Esto de verdad que te va a traer todavía más tranquilidad. Y justamente también esta condición es algo que yo siempre les recuerdo. En la parte de lo que es el plan de desarrollo urbano, nos piden que desarrollos residenciales al menos tengan frentes de 8 metros de frente.
si tu desarrollo, el residencial que está realizando, no cumple con estas condiciones, la realidad es que muchos permiten el paso franco de personas, muchísimas condiciones. Aquí no, aquí solamente personas que realmente sean dueños de tierra residencial en Puerto Blanco y en la parte de Lomas van a tener acceso a estos desarrollos, así que de verdad, Sandy, siéntete segura de que vas a estar en un desarrollo completamente exclusivo, cuidado y bueno, sobre todo que se va a preocupar justo por estas condiciones que tú nos estás preguntando. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, perfectísimo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si no es así, Perdón. Dime, Sandy. Perdón, yo tengo otra más. Si lo dijeron, no lo recuerdo y si no, pues les pido nomás que me tengan paciencia. La plusvalía proyectada que se tiene para este desarrollo, ¿de cuánto es? Mira, en este caso, bajo contrato, te estamos dando una plusvalía del 35% firmado. Viene una cláusula que especifica que si en 4 años tú no tienes al menos el 35% de plusvalía, se te va a devolver absolutamente todo, más el 20% de rendimientos. La realidad es que ya lo vieron aquí en la grafiquita, la tierra supera las expectativas de plusvalía que un contrato pueda decir. La realidad es que el desarrollo va a superar esta expectativa, justamente es que bajo esta condición, siendo un inversionista, podrías adjudicar 100,000 pesos de inversión en la parte de rendimientos anuales, pero pues la verdad es que a final de cuentas es un contrato. Algo que hacemos es que sí o sí en el contrato te dice tiempo de entrega, las condiciones reales, te podemos exhibir el tema de predio, de escritura. La realidad, Sandy, es que estás invirtiendo en tierra que es propiedad privada, que no es un cabildo, que de verdad ya cumplimos con las condiciones que el municipio demanda y que en realidad sí o sí va a suceder. Así que de verdad está segura de dónde vas a estar invirtiendo, Sandy. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, bajo esta premisa, si alguien más no tiene alguna duda, algo que quiero yo comentarles es que quiero darles las gracias por haber estado en este webinar. Y una vez que termine el webinar hasta las 11:59, todos los que hayan estado en este webinar presentes van a tener la oportunidad de bloquear el terreno que más les guste con solo 5,000 pesos. Ojo, de verdad que la empresa me va a colgar, pero sé que sí o sí tienen que tomar acción, pero solamente aplica desde este momento hasta hoy a las 11:59. Así que de verdad, por favor, te invito a que tomes acción, porque toda esta información sin tomar acción no va a funcionar de absolutamente nada. Y bueno, bajo esta premisa te quiero agradecer justamente el que haya sido parte de este webinar y sobre todo que como Sandy, que como Leti, que como Adri, que como Miranda y Alex hayas participado, porque sí o sí estoy seguro que hoy te llevas un poco más de información sobre la preventa, cómo invertir y tomar acción ante tu dinero. Así que por favor deja de hacer que pierda valor adquisitivo tu dinero y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.